Y vámonos rápidamente hasta Moscú para hablar en esta primera noticia de algo que tiene en alerta máxima a todo el mundo, y es que Rusia anunció la prueba con éxito de su misil Bulava, un misil intercontinental capaz de portar hasta 6 ojivas nucleares, un misil que además fue lanzado desde uno de los más nuevos y modernos submarinos nucleares por parte de Rusia, el submarino nuclear que cataloga Rusia como Emperador Alexander III. Científicos estadounidenses han asegurado que este misil intercontinental nuclear por parte de Rusia puede portar hasta 6 ojivas nucleares, y además en estas pruebas fue disparado desde el Mar Blanco y alcanzó a su objetivo, que estaba en la península de Kamchatka. Hay que decir que Rusia comunicó que esta prueba de lanzamiento del misil intercontinental desde el submarino Emperador Alexander III es la última prueba antes de que este submarino nuclear ruso Alexander III entre en funcionamiento. Este submarino nuclear ruso Emperador Alexander III es ya el 7º submarino de la clase Borei y es el 4º más moderno que tiene el Kremlin. La OTAN ha dicho que Rusia pretende incrementar sus fuerzas militares navales a tal grado que ponga en predicamento a todo el bloque de la OTAN. Sin embargo, Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, aseguró que hoy todavía Rusia está muy lejos de equipararse a toda la fuerza naval, sobre todo en submarinos, que posee el bloque de la OTAN, sobre todo cuando Suecia se una al bloque como miembro número 32. En estos momentos, hay que decirlo, Rusia tiene a 3 submarinos nucleares de última generación, digamos, los más nuevos desde la Guerra Fría, cuando todavía era la Unión Soviética. Este misil Bulava puede portar hasta 6 ojivas nucleares y puede alcanzar objetivos que se encuentren, escuchen bien esto, hasta 8.000 kilómetros de distancia. Hay que decir que desde que Vladimir Putin llegó al poder en 1999, prometió hacer que Rusia tuviera absolutamente renovada a toda su fuerza militar y a toda su fuerza nuclear, sobre todo para hacerle frente a lo que asegura Putin es un occidente bastante hostil en contra de Rusia. Hay que decir que las relaciones entre Occidente y Rusia son las más bajas y pésimas desde la crisis de los misiles de Cuba apuntando hacia Estados Unidos. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que en cuanto a porcentaje, las relaciones entre Rusia y Occidente están a -0, pero aseguró que Vladimir Putin está dispuesto a llevar a cabo conversaciones con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, o con algún otro líder del bloque de la OTAN que no sea Erdogan, con quien ya se ha reunido en varias ocasiones. Rusia planea tener en los próximos años 10 o 12 submarinos de tipo Borei, que es precisamente uno de los submarinos desde el cual lanzaron este misil intercontinental capaz de llegar hasta 8.000 kilómetros de distancia y portando 6 ojivas nucleares. Todas estas pruebas se están realizando después de que Putin firmó de una vez y por todas la cancelación de la ley en Rusia que le prohibía al gobierno ruso realizar pruebas nucleares, aunque hay que decir que Vladimir Putin ha reiterado que si Estados Unidos no realiza pruebas de sus ojivas nucleares, Rusia tampoco las va a realizar. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen que pretende Rusia con las pruebas de lanzamientos de estos tipos de misiles? ¿Creen que quiere mandarle un mensaje contundente a Estados Unidos y a los aliados occidentales por tanta ayuda militar y sobre todo por los misiles de largo alcance ATACMS que le han estado dando a Ucrania? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Rusia podría competirle al bloque de la OTAN en cuanto a capacidades nucleares y submarinos? Y vámonos rápidamente hasta Washington, hasta la capital de los Estados Unidos, para hablar de un informe que dieron en condición de anonimato 2 funcionarios de alto rango del Pentágono a la cadena de televisión estadounidense NBC News. Y es que estos diplomáticos de alto rango del Pentágono de los Estados Unidos le aseguraron a NBC News que en Washington y también en varios países europeos ya estaban presionando a Ucrania para que se sentara en la mesa de negociación con el Kremlin. Todo esto para concretar de una vez y por todas la culminación de este conflicto en Europa del Este. Algo que hay que decirlo, Ucrania a través de Volodymyr Zelensky ha negado contundentemente, asegurando
asegurando que ninguno de los aliados occidentales le ha siquiera sugerido a Zelensky que se siente a negociar con Rusia. Hay que decir que esta invasión de Rusia a Ucrania de forma ilegal ha causado la pérdida de vidas de muchos inocentes, además de, por supuesto, cientos de miles de soldados de ambos bandos, pero además ha provocado que las tensiones entre Rusia y Occidente sean absolutamente malas, al nivel inclusive del que se dio en la crisis de los misiles que Rusia puso en Cuba en 1962. Supuestamente NBC News, estos altos mandos del Pentágono de los Estados Unidos, le habrían dicho que funcionarios europeos y estadounidenses se han sentado ya a dialogar con Zelensky para alcanzar, digámoslo así, un acuerdo en lo que Ucrania podría cederle a Rusia para llevar a cabo un alto al fuego y un acuerdo de paz. Sin embargo, hay que decir que la agencia de noticias Reuters, que es, digamos, el medio con mejor reputación en todo el mundo, ha dicho que no ha podido corroborar esta información. Lo que sí hizo la agencia de noticias Reuters es pedirle su punto de vista a Zelensky, y este desestimó de inmediato y de forma completa y absoluta este informe de NBC News, citando a dos funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos que hablaron en condición de anonimato, asegurando además Zelensky que este no era el momento para hablar de negociaciones, que este era el momento de que Ucrania debía hacer todo lo posible por recuperar todo el territorio que los rusos le han arrebatado a los ucranianos de forma ilegal. Inclusive recuerden ustedes que Zelensky ha dicho que no va a descansar hasta recuperar todos y cada uno de estos territorios, incluida la península de Crimea, que Rusia anexionó de forma ilegal a través también de una invasión en el 2014. Ha dicho Zelensky que la principal condición que pone para un alto al fuego y un acuerdo de paz es que Rusia saque todas sus tropas del territorio ucraniano, y que a partir de ahí sí podría sentarse a negociar con Putin. Lo que sí es bien sabido es que funcionarios de los Estados Unidos y también de Europa han manifestado su preocupación al ver que durante estos meses de contraofensiva ucraniana no se han logrado como tal avances significativos. En estos momentos Rusia controla de forma ilegal hasta 17.5% de todo el territorio ucraniano en el este y en el sur, incluida la península de Crimea. Recuerden además que nadie en el mundo reconoce a estos territorios invadidos ilegalmente por Rusia como suyos. Toda la comunidad internacional siguen reconociendo que estos territorios le pertenecen a Ucrania y a nadie más, a excepción de algunos países como Siria y Corea del Norte. Por su parte, Rusia sigue insistiendo en que su invasión a Ucrania es una respuesta a los intentos de Occidente de acabar con toda Rusia a través de Ucrania, algo que obviamente los ucranianos y los aliados occidentales han negado contundentemente, asegurando que los intereses de Putin son imperialistas en cuanto a territorio en el este, en el sur y en Crimea, en Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia sostiene que va a lograr hasta el último objetivo que se han plantado en Ucrania. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que NBC News tiene razón en este informe que publicó sin citar a las fuentes en el Pentágono de los Estados Unidos a propósito de que europeos y estadounidenses ya están en pláticas con Zelensky para ver qué pueden llevar a cabo para un alto al fuego y un acuerdo de paz con Rusia para terminar con esta guerra? ¿O le creemos a Zelensky, que asegura que bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia los occidentales le han presionado para que lleve a cabo conversaciones de paz? ¿A quién le creemos? ¿Qué hacemos? Y vámonos rápidamente hasta Kiev, en la capital ucraniana, para seguir hablando de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero ahora de una invitación que le hizo Zelensky a Donald Trump, al expresidente de los Estados Unidos, para que visite Ucrania y vea la magnitud de lo que ha causado Rusia en el territorio ucraniano. Además, Zelensky pidió más fondos urgentes a los Estados Unidos para seguir tratando de acabar con los rusos en Ucrania. Zelensky advirtió que si Estados Unidos no sigue ayudando militar y económicamente a Ucrania, lo que podría acontecer en el futuro es que, debido a que Ucrania desaparezca por causa de la invasión de Rusia, esto podría conllevar a que Rusia pudiera invadir a más países en el este de Europa, miembros del bloque de la OTAN. Y aseguró Zelensky, en ese escenario Estados Unidos tendría
tendría que enviar tropas a Europa del Este. Una mejor forma de evitar esa situación es ayudándonos a nosotros a detener de forma completa y absoluta al Kremlin. Recuerden ustedes que Joe Biden solicitó 106 mil millones de dólares al Congreso de los Estados Unidos, en donde se incluyen más de 60 mil millones de dólares para ayudar con poderío militar a Ucrania. Todo esto ha estado estancado en el Congreso de los Estados Unidos debido a tantas diferencias que existe entre demócratas y republicanos. Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, ha dicho que si llega nuevamente a ser presidente estadounidense, va a acabar en menos de 24 horas con este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero aseguró Zelensky que eso es absolutamente irreal y por eso lo invitó a que visitara Ucrania para que viera con sus propios ojos el desastre que ha causado Vladimir Putin y el ejército ruso. La pregunta aquí es si realmente Estados Unidos va a aprobar los 60 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania de cara al invierno y si Donald Trump aceptará la invitación para llegar a Ucrania que le hizo Volodymyr Zelensky. Y vámonos rápidamente hasta Teherán, la capital de Irán, para hablar en esta cuarta noticia de que según medios de comunicación iraníes, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se reunió precisamente en Teherán con el líder del grupo extremista de Hamas, Ismail Haniyeh, supuestamente para hablar del conflicto en Medio Oriente, específicamente entre Hamas e Israel. Ismail Haniyeh, el líder del grupo extremista de Hamas, aparentemente en esta reunión le comunicó al líder supremo iraní, Ali Khamenei, todo lo que está aconteciendo en estos momentos entre Israel y el grupo extremista de Hamas en la franja de Gaza. Es importante recalcar que el líder del grupo extremista de Hamas radica entre Qatar y Turquía desde hace varios años, específicamente desde el 2019, es decir, él vive como rey mientras hay tanto sufrimiento en estos momentos en la franja de Gaza. Hay que decir que Irán ha manifestado que obviamente ha apoyado histórica y tradicionalmente con poderío militar y con ayuda económica al grupo extremista de Hamas. Sin embargo, Irán ha dicho que lo que no puede aceptar es el hecho de que le acusan de haber organizado todo lo que aconteció por parte del grupo extremista de Hamas en contra de Israel el 7 de octubre. Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, elogió la firmeza del grupo extremista de Hamas en contra de Israel, sobre todo por los acontecimientos del 7 de octubre, que hay que decir, acabó con la vida de casi 1.400 personas inocentes. Ali Khamenei además le dijo al líder del grupo extremista de Hamas que todo esto es culpa de Washington por estar ayudando a las autoridades en Israel. Además, en esta reunión también el líder supremo iraní, Ali Khamenei, aseguró que se sigue comprometiendo firmemente en apoyar a todas las milicias que estén en contra de Israel. Algo que hay que decirlo es lo que está provocando que no se concrete la conformación de dos estados, Israel y Palestina, ya que Irán pretende evitar a toda costa a través de estos grupos que respaldan la conformación de Israel como estado. Además, hay que decir que varias veces Irán ha advertido a Israel que si no cesa todo en contra de la franja de Gaza, entonces Irán va a tener que entrar a este conflicto. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿De qué más creen que hablaron Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, con el líder del grupo extremista de Hamas? ¿Ustedes creen realmente que Irán no tuvo nada que ver con lo que hizo Hamas ilegalmente el 7 de octubre en contra de Israel? Y vámonos rápidamente hasta el este de Ucrania para hablar en esta siguiente noticia de la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a las tropas que están ahí en el este de Ucrania, sobre todo para buscar motivarlos, pero además para recalcarles que no es verdad que Occidente está presionándolo para que lleve a cabo un acuerdo de paz con Rusia. Además, aseguró Zelensky junto a sus tropas en el este que por supuesto que tienen una oportunidad los ucranianos de ganarle a Rusia, y es que aseguró Zelensky que la flota naval que tiene Rusia en el Mar Negro, en la región de Sebastopol en Crimea, está casi absolutamente destruida. Hay que decir que a pesar de estos logros en contra de la flota naval rusa en el Mar Negro, Zelensky y los ucranianos han recibido críticas por los pocos o nulos resultados en esta contraofensiva. Sin embargo, Zelensky aseguró que los occidentales que lo critican no están viendo el panorama completo, ya que al afectar a la flota naval de Rusia en el Mar Negro, le están quitando
quitando y restando capacidad al Kremlin de atacar con misiles a varias posiciones ucranianas, ya que asegura Zelensky, desde esta flota naval de Rusia en el Mar Negro nos atacan desde sus buques, pero es algo que ya estamos por acabar. También aseguró Zelensky que nadie daba nada por los ucranianos, ya que pensaban que iban a caer en solo algunos días cuando Rusia los invadió, asegurando Zelensky que lo mismo va a ocurrir en estos momentos, cuando nadie está creyendo y teniendo fe en los ucranianos, pero dijo Zelensky, vamos a salir airosos de esta invasión ilegal por parte del enemigo ruso. La victoria no se va a dar de la noche a la mañana y lo sabemos muy bien los ucranianos, aseguró Zelensky mientras estrechaba la mano de varios altos mandos militares ucranianos a cargo de la contraofensiva en el este. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Ucrania ha afectado o destruido casi al 100% la flota naval de Rusia en el Mar Negro? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen como Zelensky que los ucranianos todavía tienen grandes posibilidades de ganar este conflicto frente al oso ruso? Y vamos a continuar hablando desde Kiev, de la capital ucraniana, sobre la visita que realizó Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, precisamente Ucrania, en donde cara a cara le dijo a Zelensky que le asombraba muchísimo el gran avance que ha tenido Ucrania para concretar su adhesión al bloque de la Unión Europea, sobre todo por las reformas económicas y judiciales que está llevando a cabo Zelensky a pesar de estar en guerra frente a Rusia. Ursula von der Leyen aseguró que no tiene dudas de que Zelensky y los ucranianos van a lograr el objetivo de cumplir todos los requisitos para entrar a la segunda fase y adherirse finalmente al bloque de la Unión Europea. Recuerden ustedes que el siguiente paso es que el bloque de la Unión Europea apruebe a Ucrania para la segunda fase, que consiste en llevar a cabo ya las conversaciones para la adhesión formal de Ucrania al bloque de la Unión Europea. El problema con esto es que esa segunda fase tiene que tener el visto bueno por unanimidad de todos los miembros del bloque de la Unión Europea, algo que Alemania ha asegurado ya lo tiene ganado Ucrania. Inclusive países como Bulgaria y Hungría han dado ya el sí para que Ucrania se sume al bloque de la Unión Europea. Recuerden ustedes que Ucrania solicitó unirse al bloque de la Unión Europea justo días después de que arrancó en el mes de febrero la invasión de Rusia a Ucrania. Zelensky ha hecho varias reformas judiciales y económicas que han tenido como objetivo acabar con tanta corrupción, fortalecer las instituciones democráticas, pero además quitarles poder a los oligarcas ucranianos. Europa hasta el momento le ha dado a Ucrania 83,000 millones de dólares en ayuda económica, militar y humanitaria desde que arrancó la invasión. Los 27 miembros actuales del bloque de la Unión Europea entonces estarán aprobando en el siguiente mes de diciembre si Ucrania entra o no a la siguiente fase para adherirse al bloque de la Unión Europea. Hay que decir que aunque Ucrania ha cumplido en tiempo récord varias peticiones del bloque de la Unión Europea, y a pesar de que Europa le está ayudando a Ucrania y a Zelensky a cumplir estos objetivos, todavía se ve muy lejos, aparentemente de 5 a 6 años, su adhesión al bloque de la Unión Europea, aunque algunos piensan que estamos hablando de aproximadamente solo 3 años. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que en pocos años Ucrania se va a sumar como un nuevo miembro del bloque de la Unión Europea? ¿Y cómo creen que esto afectará al Kremlin? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.